¿Qué auditoría aplica el revisor fiscal normalmente? Las auditorías que aplica el revisor fiscal son: auditoría financiera, auditoría del control interno, auditoría de cumplimiento, auditoría financiera. El objetivo de esta auditoría es el de expresar una opinión sobre la razonabilidad, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los estados financieros muestran la realidad económica de un ente, en la fecha de terminación de un ejercicio contable. El control interno es examinado básicamente con el fin de determinar el grado de confianza que puede depositarse en él, como herramienta para decidir el tipo y extensión de las pruebas de auditoría. El marco normativo, tanto externo como interno, es examinado como un medio más de conocimiento del cliente. Las posibles violaciones son tenidas en cuenta solo en cuanto sus efectos puedan afectar la información financiera. La auditoría financiera debe ser planeada teniendo en cuenta que el valor de la información financiera está íntimamente unida al valor del sistema contable. Refieren específicamente a esta auditoría los artículos 207 a 4, 207 a 7, 208 a 3, 208 a 4, 208 a 5 y 209 a 2 del Código de Comercio. Conforme a ellos, el revisor fiscal debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. Entre otras cosas, dicho informe debe indicar: primero, si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. Segundo, si, específicamente, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registro de acciones, se llevan y conservan debidamente. Tercero, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros. Cuarto, si, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, el balance presenta en forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. También se debe indicar en dicho informe sobre las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. Se sostiene que la revisoría fiscal incluye una auditoría del control interno porque el artículo 209 a 3 del Código de Comercio exige expresar una opinión sobre el mismo. Es así como el auditor, aunque quisiera aplicar un enfoque de pruebas sustantivas, no puede dejar de evaluar si dicha estructura contribuye a garantizar: 1. La salvaguarda de los bienes. 2. La integridad del sistema contable. 3. La adherencia a las políticas y procedimientos de control. 4. La eficiencia en las operaciones. La auditoría de cumplimiento es aquella que tiene por objeto expresar si las operaciones de un ente se han ajustado al respectivo marco regulatorio. En nuestro medio dicho marco se compone de la ley, los estatutos sociales y las decisiones de los órganos sociales. La responsabilidad sobre estos dos últimos elementos se encuentra claramente expresada en el artículo 207 del Código de Comercio. No así el compromiso respecto de la ley. Las entidades gubernamentales de control y vigilancia colombianas han interpretado que corresponde a la revisoría fiscal vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone: en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Tú hace de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato. 2. Las que señalan las penas para el caso de infracción de lo estipulado, la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Así como al contrato de sociedad se incorpora, entre otras, la siguiente disposición de la Constitución Nacional. Artículo 4, inciso segundo: es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Igualmente debe entenderse incorporado a los estatutos sociales el artículo 120 del Código de Comercio.
las sociedades válidamente constituidas, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales sociedades bajo el imperio de una ley, subsistirán bajo el imperio de la ley posterior, pero la administración social y las relaciones derivadas del contrato, tanto entre los socios como respecto de terceros, se sujetarán a la ley nueva. Segundo, el revisor fiscal está obligado a denunciar, de conformidad con el artículo 207A2 del Estatuto Mercantil, cualquier irregularidad que ocurra en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios, obligación que comprende la denuncia de las infracciones a la ley. Tercero, el deber de colaboración, consagrado en el artículo 207A3 del Código de Comercio, conlleva la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento legal, según lo previsto en este código y en leyes posteriores. Adaptación de la auditoría de cumplimiento a la revisoría fiscal. Con base en lo anterior pueden recomendarse las siguientes acciones con el fin de aprovechar la teoría de la auditoría financiera para el desarrollo de una auditoría de cumplimiento aceptada por un revisor fiscal. Primero, integridad, objetividad e independencia. Normalmente una auditoría de cumplimiento es desarrollada en entidades sujetas a inspección y vigilancia gubernamental. Dichas entidades poseen facultades expresas para evaluar la independencia del revisor fiscal. Segundo, confidencialidad. Normalmente una auditoría de cumplimiento implica reportar a terceras personas distintas del cliente y sus empleados, usualmente a entidades del gobierno. Tales reportes suelen estar regulados tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a su periodicidad. Tercero, habilidades y competencia. El deber de competencia profesional conlleva la imposibilidad de aceptar trabajos respecto de los cuales el personal disponible no conozca adecuadamente el marco legal aplicable. El deber de actualización implica detectar, repartir y almacenar información de orden jurídico sobre asuntos que afecten a los clientes. Cuarto, documentación. Como ya se advirtió en una auditoría de cumplimientos está usualmente sujeto a revisión por parte de las entidades gubernamentales. Esto significa que los papeles de trabajo serán rutinariamente examinados. Quinto, planeación. El trabajo debe ser planeado para obtener una seguridad positiva de que no se ha incurrido en errores, irregularidades o actos ilegales que tengan un efecto directo sobre la información financiera. Igual seguridad deberá obtenerse respecto de normas legales que impliquen certificaciones expresas. Sexto, evaluación del control interno. Al evaluar la estructura de control interno, en especial el ambiente de control, debe hacerse énfasis en los requisitos legales y reguladores aplicables y si la filosofía y actitud de la gerencia propician y procuran su acatamiento, se debe establecer si son adecuados los medios utilizados para identificar normas legales relacionadas. Séptimo, evidencia. Para obtener evidencia válida y suficiente dentro de una auditoría de cumplimiento debe considerarse que si bien el efecto del cumplimiento de las normas legales pudiera expresarse dentro de la información financiera, siendo por tanto susceptible de procedimientos analíticos y de cálculo, los atributos de forma tales como autenticaciones, pago de impuestos, tipo de documento, en los casos en que existen formalidades al respecto, como la de escritura pública, solo pueden ser comprobados mediante inspecciones u observaciones. Como ya se dijo, se preferirá en todo caso tratar de probar los atributos legales en unión de las demás aserciones, así tales atributos deban ser tratados como una aserción adicional. Si ello no fuere posible, se enfrentarán como un nuevo componente. Octavo, informes. Planteada la auditoría de cumplimiento como un trabajo continuo, se espera oportunidad en la comunicación de las irregularidades que se hubieren cometido. Son objeto de comunicación toda clase de irregularidades, aunque no sean materiales. Se deben reportar los casos sustanciales de incumplimiento aunque las inexactitudes resultantes se hubieren corregido en los estados financieros. Finalmente,
debe recordarse que las cartas de control interno son el mejor instrumento para probar que se ha actuado con adecuada diligencia profesional.